Genial. Entonces vamos a empezar a grabar de vuelta y vamos a retomar la clase. Voy a mostrarles otro ejemplo que tenía acá. Otra peliculita. Justamente de otra demostración del principio de Bernoulli, de lo que vamos a ver ahora. Con otro sistema. ¿Se ve el video? Lo puse de mute porque total yo les cuento lo que pasa. Bien, entonces lo que tienen es, fíjense, un papel, algo muy liviano, ¿sí? El objetivo simplemente es que sea liviano, y un caño, ¿sí? Del que va a salir aire, pero a presión, ¿sí? Todo el ambiente está evidentemente en un baño de aire, y por acá va a salir aire también, pero comprimida. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Si tiene un caño, está bastante, un caño no muy grande, pero bueno. A ver. Vamos con el experimento que no lo... Ahí lo prendo. Fíjense qué es lo que pasa. Bueno, al principio no sale. Fíjense, una vez que logra que el chorro más o menos salga prolijo, esas primeras partes se están probando, el papel se levanta, ¿sí? El fluido este que sale no lo tira para abajo el papel, sino que lo hace levantarse, ¿sí? Entonces, parece ser algo medio contra natura y vamos a ver de dónde sale eso, ¿ya? Bien. Entonces ahora vamos a volver a compartir la pantalla. Entonces, muy bien, vamos ahora a meternos con tratar de explicar un poco este teorema de Bernoulli. Vamos a ver de dónde sale, vamos a explicarlo, y después con el resultado del teorema de Bernoulli vamos a interpretar los experimentos estos que les mostré, ¿está bien? Entonces, por ahora vamos a dejar esos dos experimentos que vimos como experiencias en los que lo que ocurre o lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un fluido y de repente la velocidad de ese fluido cambia, y esa velocidad de ese fluido en movimiento genera, ¿sí?, una fuerza, genera algo diferente, algo que hace que la interacción con un papel o con un globo, que son cosas pequeñas y livianas, y son fáciles de ver su movimiento, sea por ahí inesperado, ¿sí? Entonces vamos ahora a meternos a deducir la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces vamos a hacer varios pasos matemáticos, ¿sí? El elemento que vamos a tomar otra vez va a ser el mismo con el que estábamos hablando antes, prácticamente, ¿sí? O sea, tenemos un fluido que fluye por una manguera, ¿sí? Ahora la manguera está elevada, ¿sí? Tenemos alguna elevación, eso para considerar que también puede estar actuando la gravedad. Pero lo que tenemos es, otra vez, de toda esa manguera, de todo ese caño por el que va circulando el líquido de interés, que es, ¿cómo se llama? Que es incompresible y cuya densidad es constante y todo bien, vamos a mirar un cachito. Y en ese cachito vamos otra vez a agarrar un disco, el área, una sección, de arriba y de abajo, y para ser bien generales vamos a suponer que son distintos, ¿sí? Si son iguales, las cuentas serían aún más fáciles, ¿sí? No cambian demasiado la lógica. Bien. Entonces, consideramos un cierto, vamos a escribir la ecuación del teorema del trabajo y la energía. Es algo que ya vimos, pero para este caso. Entonces vamos a empezar a ver cómo hacemos para escribir esas cosas, ¿sí? O sea, porque para escribir un teorema de trabajo y energía yo necesito escribir fuerza por desplazamiento, que es lo que es el trabajo, y también tengo que escribir masas, para escribir masa por velocidad al cuadrado, por ejemplo, que es la energía cinética, o masa por gravedad, que es
esencialmente masa por gravedad por altura, que es esencialmente la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera tengo que empezar a ver cómo junto estas herramientas, estas ecuaciones que yo antes sabía escribir muy bien, cómo las escribo con este fluido ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, otra vez, tienen un fluido que estaba acá y que se mueve hasta B, ¿sí? En este disquito, recorre ese disco, como si yo tuviera ahí una pequeña franja y yo pudiera medir esa velocidad de A a B, y entonces conozco ese volumen, ¿sí? Y lo mismo acá, de C a D. Y son distintos justamente, ¿por qué? Porque acá es más chica el área, me dicen, son todas cosas diferentes. Bien. Entonces, dice, en un pequeño intervalo de tiempo delta T, el fluido que está en A se mueve a B. ¿Cuánto se desplaza ese fluido? Es la misma cuenta que hicimos antes. Se desplaza B1 por dt. ¿Se acuerdan de dónde sacamos esto? Que se mueve una distancia. Lo sacamos lo usamos en la conservación de la masa, exactamente, pero ¿cómo sabemos que la distancia se escribe como B1, la velocidad por el tiempo? Porque en realidad, espacio sobre tiempo es velocidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad por el tiempo es lo que se desplazó, ¿sí? Bien. Y lo mismo vale para el otro fluido, o sea, esto vale para el fluido en la cara 1 y en la cara 2. Obviamente con las características del caso. Y el dt es siempre el mismo, es mi cronómetro con el que estoy midiendo. Bien. Y veamos qué características tenemos. Como el fluido es incompresible, el volumen que pasa por cualquier sección transversal en un tiempo es el mismo. Esto es la conservación de la masa, que vimos hace un rato. ¿Bien? Es la ecuación de continuidad, si quieren. Escrita, give or take, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Bien. Bien. Estamos diciendo más o menos esa idea. Bueno, ahora vamos a escribir el trabajo efectuado sobre un elemento de fluido en un tiempo de t. Si queremos escribir el trabajo ¿qué es? Es fuerza por desplazamiento. Entonces, necesito conocer qué fuerzas voy a contabilizar, ¿sí? Entonces, yo sé que la variación de trabajo es igual a la variación de la energía mecánica. Entonces voy a ver qué fuentes tengo de energía mecánica. Bien. No hay viscosidad, porque es un fluido incompresible ideal, ¿se acuerdan que empezamos la clase diciendo eso? Y hay solo fuerzas gravitacionales, hay fuerzas gravitacionales que conozco cómo escribo su energía, todo, y fuerzas no gravitacionales solo tengo las asociadas a las presiones, esas fuerzas que tienen que ver con la existencia de más elementos del fluido que empujan a los que estoy mirando ahora, ¿sí? O sea, esas cosas que son esas interacciones en el seno del fluido, que interpretamos como presiones, que ya vimos que lo cuantificábamos como presión. Bien. Entonces, tengo una presión 1 en esta tapa, y una presión 2 en esta tapa. Entonces, la fuerza que siente esta tapa es P1 por A1, ¿sí? Acuérdense que esto lo vimos al principio de la clase, que la fuerza por unidad de área es la presión. O sea que la fuerza es presión por área, ¿sí? Entonces, la fuerza que recibe este elemento de fluido que está acá es esta, y la que recibe este elemento de fluido que está acá es esta, ¿sí? Por los demás. Bien. Entonces, las fuerzas sobre las tapas las escribo de esta manera. Entonces tengo, otra vez, volvemos. Quiero calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. La única fuerza no conservativa son las fuerzas asociadas a las presiones. Y las tengo cuantificadas de esta manera. Ahora lo que me queda es escribir el trabajo, porque esa es la fuerza nada más. Bien, entonces vamos a hacerlo en la siguiente página.
Entonces, fíjense, el trabajo es fuerza, el trabajo es entonces, fíjense, el trabajo, que lo tenemos acá, es la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Este es el desplazamiento. Y acá volví a poner el dibujo, el desplazamiento es esta fetita, es cuánto se movió esta fetita, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahora fíjense, el trabajo en este caso es positivo y en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque fíjense, acá la fuerza va para allá y el desplazamiento también, son paralelos, y acá son antiparalelos. La fuerza viene para acá, pero el desplazamiento es para allá, ¿sí? Entonces por eso uno tiene el signo menos, ¿sí? Algo que ya discutimos bastante con otros ejemplos, pero que esto ustedes ya lo habíamos charlado bastante. Bien, entonces lo que les queda es A1 por, que voy a borrar esto de cosas. Fíjense que este A1 por DS1 es el diferencial de volumen, es lo que dijimos antes. O sea, el volumen que atraviesa esa primera feta es el mismo volumen que atraviesa esta. ¿Por qué? Porque justamente estoy suponiendo que es incompresible y que es ideal este fluido. Entonces, este es el diferencial de volumen y este es el mismo diferencial, no es otro. A pesar de que esté formado por otra área y otro desplazamiento, ¿sí? Pero el volumen de este elemento de fluido es igual a este, ¿sí? Lo que este lo tiene de ancho, este lo gana en largo, ¿sí? Bien. Y, bueno, entonces acá lo único que hice fue recordarles esto. ¿De dónde salen estos? Fuerza por desplazamiento, por el coseno del ángulo, ¿no? Me faltó acá. Es el trabajo, y ya sabíamos esto que era que el diferencial de volumen se mantiene constante. Bien. Nosotros ya sabíamos, además, que el trabajo realizado por una fuerza no conservativa es la variación de energía mecánica, ¿sí? O sea, la energía mecánica, la variación de energía mecánica no va a ser cero en este caso. ¿Cuánto va a ser? Va a ser el trabajo realizado por esta fuerza, ¿sí? Y entonces ahora nos vamos a dedicar a escribir la energía mecánica, ¿está bien? Entonces, volvamos a pensar de dónde salimos. Voy a ir para atrás, voy a borrar esto y vamos a fijar las ideas. Y después nos metemos en la cuenta del cálculo de la energía. Entonces, queremos escribir esto, la relación entre trabajo y energía para este caso. La variación de trabajo es igual a la variación de energía mecánica, ¿sí? Si hay variación de energía mecánica es porque hay alguien que está haciendo trabajo justamente que no sea que haya fuerzas que no sean conservativas, porque si no la energía mecánica, la variación de energía mecánica es cero, porque la energía mecánica antes y después es lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo que contabilizar eso. Cuando yo miro este fluido, me doy cuenta que este fluido, lo único que sabe es que está en presencia de la gravedad, no hay viscosidad porque es un fluido ideal, y lo que siente es el fluido que está adelante y atrás de él, ¿sí? Lo único que siente es la interacción con los demás elementos del fluido. Es decir, la única interacción a considerar es la presión del mismo fluido, ¿sí? O sea, es justamente algo totalmente nuevo que apareció cuando nos pasamos a la hipótesis del medio continuo. Bien. Y lo que vamos a hacer con eso es tratar de escribir el trabajo. Ahora el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, lo que tengo que escribir es cuánto vale la fuerza
estas asociadas a las presiones y cuánto es el desplazamiento que generan, ¿sí? Entonces, la fuerza, yo sé que las fuerzas estas de interacción que asociamos a las presiones se escriben como presión por área. ¿Sí? La presión en realidad es una expresión mucho más, puede ser una expresión mucho más complicada, puede ser algo que en matemáticas llamamos un tensor, ¿sí? Pero para los problemas que nosotros trabajamos es solo una constante, pero en realidad puede ser algo bastante más complicado. Entonces escribimos la fuerza como presión por área. Las áreas no son iguales, las presiones no son iguales. Y los desplazamientos que generan esos elementos del fluido tampoco son iguales. Pero no importa, los puedo escribir todos. Y es lo que hicimos acá. ¿Está bien? Bien. Y después, lo único que... Y ahora lo que nos vamos a tener que meter es en escribir la otra parte de la ecuación, ¿se ve? O sea, escribimos por un lado el trabajo, ya lo tenemos, se escribe en términos de las presiones, que tiene que ver con justamente estas fuerzas no conservativas, y ahora tenemos que escribir la variación de energía mecánica. Y para escribir la variación de energía mecánica tengo que escribir la variación de energía cinética y la variación de energía potencial. ¿Está bien? Entonces, nosotros ya sabemos escribir la energía cinética de una partícula. Sabemos que la energía cinética de esa partícula es un medio de la masa por la velocidad que tenga esa partícula. Y cuando yo les digo la variación de la energía, ustedes entienden que la variación es tomar la energía en un lugar y restarle la energía en otro lugar, ¿sí? Siendo esos dos lugares lugares que yo conozco, el inicio y el final del movimiento, o lo que sea. Bien, entonces acá lo mismo, mi inicio va a ser acá, este va a ser un lugar, y este va a ser el otro. Y entonces la energía cinética es escribir un medio de la masa por la velocidad. Ahora, por lo que venimos diciendo desde el principio de la clase, la masa yo no la conozco, pero sí conozco de dónde sacar la masa. ¿Sí? Ya vimos varias veces que la densidad es masa sobre volumen. ¿Sí? Quiere decir que entonces el volumen por la densidad es la masa. Y esto es lo que pongo acá. ¿Por qué lo llamo delta V? Porque estoy trabajando en este cachito, ¿ven? Ahí dice delta V, y acá también. ¿Sí? Hasta acá estamos. ¿Alguien se perdió? Esto, bueno, no les prometo que no lo van a ver nunca más porque en el final podemos tomar esto. Pero para los ejercicios no van a hacer todas estas cuentas, van a usar el resultado del teorema de Bernoulli. Pero sí es importante que entiendan cómo llegamos a él. ¿Está bien? Entonces, si alguien se perdió, chifleme antes de que escribamos la energía cinética de la otra partícula, del otro elemento de fluido, perdón. Bien. Bueno, entonces podemos seguir. Genial. Entonces, esperen que me saco estos dibujos que tengo por acá. Bien. Corro esto. Bien. Entonces ahora vamos a escribir lo mismo. Pero ahora, fíjense, yo puse, escribamos la energía cinética del elemento de fluido que está entre A y B, de esta fetita. Y ahora escribo para esta misma feta, que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces escribo un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, le llamo 2 porque estoy acá, fíjense, la velocidad no necesariamente es la misma, pero la masa sí se escribe como de densidad por dB. La masa es lo mismo. ¿Por qué la masa es lo mismo? Porque estoy en un caso de fluido incompresible. La densidad es constante, ¿sí? Y lo que sube de un lado, la cantidad esta de volumen que cubre en un lado, la cubre en el otro, aunque tenga menos sección. Bien. Y esto lo volvemos a escribir de esta manera. Fíjense cómo lo escribí acá. Lo escribí como, hasta acá estamos con las dos. ¿Sí? Ustedes entendieron por qué escribir de esta manera. Y ahora tratemos de entender qué quise poner acá. Esta D no va. Me equivoqué y no lo voy a hacer. Perdónenme. Esto no. La expresión es esta.
Bien, entonces tenemos, fíjense, un medio de ρ es lo mismo, un medio de ρ, y acá reemplazo ds por esto que es A1, perdón, dB por A1 por ds, que es escribir el volumen con la fórmula de volumen, que es sección por altura. ¿Se ve? En realidad, si uno quisiera, se podría, si tuviera el radio de esto, podría escribir el volumen como pi por radio al cuadrado por la altura, porque es como un cilindrito. Escribo el volumen de ese cilindro, ¿se ve? Acá pongo el volumen del cilindro, el que va de AB, que es lo que estoy trabajando acá. ¿Sí? Bien. Y acá tengo la misma historieta, nada más que puse A2 por DS2. Fíjense que A2 y A1 no son iguales, y DS2 y DS1 tampoco, pero el producto entre ellas sí es igual. ¿Sí? Lo vimos antes y lo seguimos usando. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora escribimos la variación, porque empecé vendiéndoles que había que escribir la variación de la energía cinética. Entonces la variación de la energía cinética va a ser la final, uy, acá mandé fruta, esto de copiar y pegar, me equivoqué, acabo en 1, esto antes de ponérselo a la teórica se los corrijo. Entonces va la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1. Entonces, ¿qué queda? La energía cinética la escribo tal cual y la energía cinética la escribo tal cual. ¿Bien? Fíjense que esto que elegí hacer de esta manera con todos los pasos es porque es un ejercicio que uno tiene que empezar a hacer, de ir acostumbrándose a seguir las cuentas con el profe e ir viendo qué es lo que está haciendo en cada paso. Así después, cuando lo tienen que hacer ustedes, lo reconstruyen más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá alguien se perdió o estamos todos en la cuenta? Entonces, estamos todos de acuerdo que la variación de energía cinética nos va a jugar, en lugar de la masa, esto que es una forma de expresar la masa, y las velocidades. ¿Está bien? Bien. Y ahora veamos si esto lo podemos compactar un poco, porque fíjense, el 1 medio y ρ, uno podría sacarlos de factor común. Entonces vamos a acomodar un poco y achicar esa expresión. Bien. Entonces vamos a la página siguiente. Fíjense que yo un poco ya volví a copiar algunas cosas que ya usamos, pero simplemente para que sea más sencillo de ver. Entonces fíjense, tengo, acá puse exactamente lo mismo que antes, lo que estaba en la otra página. Esta parte que sería la energía cinética en 2, K2, y esta que es K1. ¿Sí? Y acá voy a reemplazar, estas cosas son iguales. A2 DS2 es igual que A1 DS1. Entonces, donde dice A2 DS2, escribo exactamente esto, A1 DS1, usando esta propiedad. ¿Lo ven? Entonces ahora esto me queda aún más lindo. ¿Por qué? Y porque ahora resulta que todo esto y todo esto los puedo sacar como factor común. Y el 1 medio. Entonces me queda una expresión muy compacta para la variación de energía cinética. ¿Que de qué depende? De la variación de las velocidades, porque la masa es la misma. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo una expresión para la variación de energía cinética. Y para la variación de energía potencial, uno puede pensar la misma cuenta. Uno puede decir, bueno, ¿cómo escribís la energía potencial? ¿Cómo escribimos la energía potencial en cualquier caso? La energía potencial gravitatoria se escribe como masa por gravedad por altura. Esperen que estoy haciendo lío. ¿Está bien? ¿Todos recuerdan que esta es la energía potencial gravitatoria? Esto es la energía potencial. Sí. Bien. Entonces, la masa, ya estamos todos convencidos que a esta altura la masa es, en este negocio nuevo que estamos de fluidos, es esto. Ya lo escribimos 70 veces al día de hoy. Entonces, donde dice masa pongo ρ por dB. Por G
Hasta ahí no pierdo nada. Y lo único que tengo que hacer es escribir las alturas. Y ahora déjenme volver al dibujo, porque justo acá no puse dibujo, perdónenme. Borrar esto. Entonces fíjense que las alturas son, este tiene una altura 1 y este tiene una altura 2. ¿Sí? Más o menos mirando al medio del, a un elemento de ese flujo, de esa línea de flujo por la que estoy, donde estoy haciendo el cálculo. ¿Sí? Entonces, la variación de energía potencial gravitatoria va a ser exactamente lo que teníamos aquí. Entonces, vamos para allá. Entonces, la variación de energía potencial gravitatoria va a ser la masa va a ser entonces la masa, que la tengo acá, va a ser esta parte que es la masa por la gravedad. Y esta es la variación de energía potencial. Entonces, fíjense, si tengo estas dos, tengo la variación de energía mecánica, que es lo que andaba buscando. Y del otro lado ya me calculé el trabajo. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a escribir más en detalle. Pero, entonces, juntando, fíjense, yo puse combinando las ecuaciones 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Y quiénes son las ecuaciones 1, 2 y 3? Porque así dicho, no aportan demasiada información. Recordemos, la ecuación 1 es la ecuación que tiene la información de la variación del trabajo. La ecuación 2 es la que tiene la variación de energía cinética y la ecuación 3 es la que tiene la variación de la energía potencial gravitatoria. Ambas son iguales porque esto es el teorema del trabajo y la energía. Entonces las igualamos. Si yo ahora tengo, sé cuánto vale este lado y sé cuánto vale este lado, los igualo. Y entonces cuando escribo esto, fíjense, les queda acá cosas que tienen P1, P1, B1 y 1. Y por otro lado, déjenme señalarlo con otro color, les quedan cosas que tienen P sub 2, B sub 2 y sub 2. O sea que uno podría juntar todo lo que tiene 2, o sea, todo lo que tiene los eventos en la parte de arriba de mi fluido, y todos los eventos que lo que tiene en la parte de abajo del fluido. ¿Sí? Bien. Para empezar, primera observación. Y segunda observación es que acá lo que tenemos es la diferencia de presión, que ¿a qué se asocia? Tiene que ver con la diferencia de velocidad y con el peso del fluido, ¿sí? Con la gravedad. O sea, la variación de presión se compensa de alguna manera o encuentra, ¿sí?, su contrapartida en un cambio de velocidad y en la fuerza generada por, en este caso, el peso del fluido. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a hacer lo que les decía antes, juntar todo las cosas de un lado y del otro. Entonces fíjense, si ponemos de un lado todo lo que tiene 1 y todo lo que tiene 2, nos queda lo que llamamos la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Esta ecuación lo que me linkea de alguna manera es un evento al principio del fluido con un elemento al final del fluido. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco completamente la presión, la energía gravitatoria y la energía cinética del fluido al principio, puedo relacionarlo con los datos al final. Y esto es re fuerte, porque esto es una constante de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la presión, la energía potencial gravitatoria y la energía cinética juntas forman una constante que describen a ese fluido. ¿Sí? Y no importa el momento que yo mire ese fluido, lo voy a encontrar con esa misma combineta de
presión, hay energía potencial gravitatoria y velocidad. Quiere decir que si uno cambia, la otra se tiene que acomodar para mantenerse constante. ¿Está bien? Veamos esto que les dice acá, que yo lo vengo repitiendo varias veces, pero lo puse para no olvidarlo. El principio de Bernoulli solo se aplica a ciertas situaciones, ¿sí? Tenemos que tener un flujo estable en un fluido incompresible y no tiene que haber fricción interna, ¿sí? Si hay fricción interna, ¿sí?, tiene que ser tan chiquita que yo la pueda despreciar frente a los demás, o esta ecuación no me va a servir. ¿Está bien? Bien. Esta ecuación, esto que está acá, escrita también de esta manera, es lo que van a usar en todos los ejercicios de la semana que viene, que van a hacer en la práctica. Pero ahora me gustaría que volvamos con esto a las dos situaciones problemáticas que les planteé antes y las volvamos a interpretar. Fíjense. Voy a sacar esto, así se ve mejor. Bien. Entonces, ¿se ven bien los globos? ¿Se ve el dibujo? Sí, se ve. Bien. Entonces ahora intentemos interpretar esto a la luz de esta ecuación, ¿sí? Entonces fijémonos, por ejemplo, inicialmente, ¿se acuerdan? Le hago el dibujito acá porque no lo puse. Bueno, al final de esta materia quizás aprenda a dibujar con esta tableta, pero ahora ustedes son los que sufren las consecuencias. Entonces tienen un globito y el otro globito, ¿sí? Y la presión exterior y la velocidad exterior están fijas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Son un cierto número, pero está fijo, ¿sí? Es más, podría uno pensar que son 0. La velocidad exterior está todo quieto, ¿sí? Y la presión exterior es un número, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que entonces que esta presión exterior y esta velocidad exterior vienen a aportar a este dato. A esto lo puedo llamar 1 y a esto lo puedo llamar 1. Y la altura, fíjense que es medio irrelevante, porque los dos globos están a la misma altura. O sea que yo podría pensar que están a altura 0. ¿Estamos de acuerdo? O altura 28, no importa, ¿sí? Pero si I1 es 28, I2 también es 28. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Porque teóricamente medí para que los dos hilitos me quedaran iguales. O sea que la gravedad no es muy relevante en este problema. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen todos? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá soplo. Cuando uno sopla, ¿qué es lo que está pasando con B2, este número? ¿Va a ser mayor que B1 o menor que B1? ¿Cómo va a ser esta? Ser B2. mayor. Claro, B2 es mayor que B1. Con lo cual, todo este número es más grande que este. Porque la sustancia que está en el medio es la misma, ¿sí? O sea, más o menos el aire que yo exhalo es lo mismo que el aire que está alrededor, ¿sí? No es que soy de un circo y estoy tirando fuego, ¿está bien? Entonces, más o menos, las densidades son las mismas. Puedo hacer esa hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta presión es la presión externa, y acá va a aparecer una nueva presión. ¿Y cómo va a ser esta presión? ¿Va a ser más grande o más chica que esta presión? P1, ¿cómo es con respecto a P2? Como esta ecuación tiene que ser verdadera, miren que ahí voy a ver. Claro, exactamente lo que me dicen. Para que, fíjense, si toda esta suma, si todo esto daba 100, esta cuenta tiene que dar 100 también, por decir un número. Ahora, si esto creció, ¿sí? Pensemos que esto era 25, entonces esto tenía que ser 75. Ahora, si esto es mayor que 25, esto no se puede mantener en 75. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que achicar. Todos ven que la conclusión que sacamos entonces, seguro, es que P1 es más grande que P2, o dicho de otra manera, P sub 2 es más pequeña. Entonces, ¿qué le pasa al globo? El globo estaba tranquilo,
al principio, tenía una P al costado y otra P acá que eran iguales, ¿sí? Ahora esta P de este lado es más grande que esta, entonces ¿qué hace esto? Empuja. ¿Por qué? En realidad porque esto ya no hace la misma fuerza, la misma presión a este fluido. Este fluido ahora no puede contrarrestar todo lo que contrarrestaba antes para el equilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que este fluido se empezó a mover, y entonces su presión bajó. Entonces los globos se terminan acercando. El efecto se ve más dramatizado, ¿por qué? Porque tengo dos globos, entonces tengo de los dos lados presión más grande sobre el medio, acá en el medio decrece la presión y esto se tiende a mover para acá, ¿sí? Dicho de otra manera, antes yo tenía una fuerza que estaba siendo aplicada sobre la superficie del globo, que estaba contrarrestada por la misma fuerza en más o menos la misma superficie del globo. Todos sabemos que no quedan redonditos hermosos, pero más o menos quedan simétricos los globos. Si ahora esta presión es más chica, la fuerza para allá es más chica, entonces esta empieza a ganar. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? ¿Se ve lo que pasa entonces? Bien. Esto es una pavada, pero es súper poderoso, porque fíjense que el hecho de yo tener esta relación, este juego, este interjuego entre velocidad, presión y altura, si es que la altura y la energía gravitatoria son relevantes para el problema, me va a limitar entonces muchísimo lo que el fluido puede hacer. El fluido no puede hacer lo que quiera, es como que está de alguna manera limitado justamente por este interjuego entre la velocidad del fluido y la presión. ¿Sí? Bien. Vamos, esperen que saco todo esto. Podemos volver a pensar un momentito. Saco esto. Voy a ver si me quedó el video por acá dando vueltas o ya lo cerré sin darme cuenta. Quiero volver un segundo. A ver. Miren que ya había avanzado un montón. Ahí lo comparto, ¿eh? Fíjense, acá qué es lo que pasa si uno lo vuelve a pensar en los términos de la ecuación de Bernoulli. Lo que tengo al principio es, otra vez, toda una misma presión y toda una misma velocidad. Esto empieza a ganar velocidad, la velocidad aumenta y la presión acá arriba tiene que bajar. Entonces, como la presión baja, la presión de arriba, de la parte de acá, se mantiene constante, porque no hay nadie haciendo nada, o sea que esta presión es constante, le empieza a ganar y entonces la logra levantar. ¿Está bien? O sea, el evento, el fenómeno es exactamente igual, simplemente que, nada, lo vemos de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, van a ser a lo largo de la guía, con Santiago y Juan sobre todo, van a hacer un montón de estos ejercicios, tienen varios para trabajar. Yo ahora quería contarles un ejemplo que lo tienen en la guía y, digamos, la idea es, hoy se los cuento, quizás hoy no les cierra del todo, pero cuando empiecen a hacer los otros ejercicios les va a cerrar, digamos. La idea es, se los presento hoy, lo contamos, después si hay dudas lo volvemos a trabajar o lo vuelven a trabajar en la práctica. Porque es uno de los últimos ejercicios de la guía, es un ejercicio más integrador. Pero bueno, ya que vimos todo esto y creo que más o menos quedó claro, vamos a tratar de pensar en este problema. ¿Sí? Entonces, este es un instrumento que se usa para medir la rapidez de flujo en un tubo, o sea, la velocidad con la que circula, ¿sí? Entonces tenemos un tubo, ¿sí?, que se angosta, ¿sí? Y lo que les piden es que deduzcas la rapidez que va a tener el fluido, ¿sí?, en términos de estas áreas, o sea, de lo que era el área inicial y lo que era el área en este lugar que está más achicado.
¿sí? Y en términos de la altura esta que va a llegar el fluido en estos tubitos. O sea, la idea es, si yo tengo un caño, ¿sí? Que no conozco sus secciones, y hago agujeros en dos lugares, midiendo la altura a la que llega el líquido, puedo tener información de a qué velocidad está viniendo el fluido. Lo cual puede ser súper interesante, por ejemplo, para evaluar cuán rápido se me va a llenar un tanque de petróleo o de nafta o de lo que sea, ¿sí? Sin necesidad de, por ahí yo no tengo posibilidades de medir con la velocidad con la que sale. Puedo medir otras cosas, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, primera cosa, esto que les vengo diciendo siempre, pero que lo dejé escrito para repasarlo, tienen un flujo estable, incompresible y sin fricción, o sea, tienen un fluido ideal, ¿sí? Esto que está acá, perdón, estoy hablando como loca de esto y no me di cuenta que les estaba mostrando otra cosa, mil disculpas. A ver, pegamos. ¿Estamos? ¿Se ve el dibujo? Sí, ahora sí. Bien, entonces, tienen esta situación, es la situación que estamos trabajando, es la situación ideal. Todo esto que está acá significa fluido ideal para nosotros, ¿sí? Bien. Entonces, ahora nos dice, aplicamos la ecuación de Bernoulli a la parte ancha y a la parte angosta. Esto es un método que vamos a aplicar todo el tiempo. Si a mí me piden la velocidad en alguna cara del caño, tengo que encontrar en algún otro lugar que yo la información la conozco. ¿Sí? Tengo que encontrar otra región del caño donde yo tengo información. Algo, por lo menos. Bien. Entonces, fíjense, les dice, los dos puntos tienen la misma coordenada vertical, o sea, es el mismo problema que el de los globos. Entonces, ni lo pongo eso. ¿Sí? No quiere decir que no exista, quiere decir que le voy a andar sumando acá m por g por I1, y acá le voy a sumar m por g por I2, pero estos números son idénticos, porque I1 y I2 son la misma cosa. ¿Está bien? Si ahora yo tengo un tubo, si el tubo este hiciera así, bueno, imagínense que sigue siendo un tubo, ¿no? Entonces acá sí la diferencia de altura sería relevante, ¿sí? Pero como en este caso no lo vamos a considerar. Bien. Pero esto, ojo, solo por eso, ¿eh? O sea, van a ser problemas en la guía en la que aparece. Bien. Entonces, además sabemos la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad la vamos a hacer siempre, ¿sí? Siempre vamos a estar con la ecuación de continuidad escribiéndola por todos lados, ¿sí? La conservación de la energía, perdón, de la masa. Nunca la vamos a perder. Siempre nos va a ser útil, ¿sí? Entonces, vuelvo para acá. Fíjense, la ecuación de continuidad la vimos acá, ¿sí? A1 por B1 es igual a A2 por B2. Entonces uno la puede usar inmediatamente. ¿Sí? Uno sabe que, por acá, uno sabe que A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Sí? Entonces, de alguna manera uno puede decir, ok, quiere decir que B2 no es totalmente desconocido para mí, es A1 por B1 sobre A2. Y lo meter acá. ¿Sí? ¿Se ve esto? Acá dice, esto es B2, no es P2, ¿eh? Ahí donde dice, no sé si se ve bien, pero es B2. Entonces, después uno dice, bueno, junto, fíjense, este P sub 2 lo paso para acá restando. Y esto que está de este lado lo paso acá. Y entonces, como ya sé cómo escribir B2 en términos de B1, saco el factor común B1 y me queda esta expresión. ¿Se ve lo que hacemos acá? O sea, escribimos la ecuación de Bernoulli
y después la compactificamos, es decir, le sacamos incógnitas. ¿Por qué? Porque tenemos otra información de otra conservación, que es la conservación de la masa, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto. Y esto acá está mal, esto es D sub 2. Esta es la ecuación de la conservación de la masa. Esta ecuación la reemplazan acá, y entonces, ¿qué pasa? Les queda P sub 1 menos P sub 2 es igual a 1/2 de ρ por B2 menos 1/2 de ρ por B1. Me olvidé los cuadrados. Y donde dice B2, reemplazo por esta propiedad. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué haces eso? Y porque estoy empezando a escribir incógnitas del problema en función de datos del problema, como las áreas. ¿Sí? D1 sigue siendo desconocida, pero ahora en esa ecuación de Bernoulli que tenía B2 y B1 como cosas desconocidas, me quedó B1 solamente. ¿Se ve esto? Esto es una forma de trabajo bastante típica de nuestros problemas de hidrodinámica. Van a ver que son problemas que no son difíciles de hacer, de encarar, siempre y cuando uno logre identificar las regiones en las que tiene que hacer eso, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, fíjense, acá puse Bernoulli. Acá seguí con Bernoulli, pero la conservación de la masa apareció. Y me queda la diferencia de presiones. Y esta diferencia de presiones no me la puedo sacar de ningún lado, salvo que piense que vimos el principio de Pascal. ¿Sí? ¿Qué decía el principio de Pascal? Que la presión en un punto es igual a P sub 0 más ρ por G por la altura. ¿Sí? Entonces justamente lo puedo linkear con esta información, fíjense. Acá tengo la diferencia de altura. Tengo este fluido que llegó a una cierta altura y este fluido que llegó a una cierta altura. La presión la puedo sacar de ahí. ¿Sí? Entonces, P1 menos P sub 2 va a ser ρ por G por H. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este lo paso para acá. ¿Sí? Y ahí ya está, porque ya encontramos, esto lo podemos expresar en función de ρ y de H, que H es medido, ¿sí? Y entonces despejamos cuánto vale la velocidad. ¿Sí? Lo que más me interesa de este ejercicio es, no que ahora les quede todo en la cabeza, fíjense que, a diferencia de la cuenta que hice antes, no la hice en detalle. ¿Por qué no la hice en detalle? Porque lo tienen en la guía para hacer este ejercicio. Y me interesa que ustedes vayan haciendo y donde se traben, vengan y nos pregunten y digan, yo acá esto no entendí qué hiciste, ¿sí? No entendí por qué esto te queda de esta manera y de esta otra. Me interesa que vean cómo se encara el ejercicio. El ejercicio se encara con estas herramientas. Siempre conservación de la masa y conservación de la energía, y después las definiciones de densidad y de masa, y el principio de Pascal, que es súper útil. Pero las dos conservaciones hay que tenerlas súper claras, porque sin esas no podemos ir construyendo nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque escribir las conservaciones nos permiten, otra vez, bastante parecido a lo que hacían en los ejercicios de energía, linkear lo que pasa en un lugar con lo que pasa en otro. ¿Sí? Bien. El punto, la discusión de este problema, ¿sí? Se las dejo para que la hagan la discusión está planteada en el ejercicio, y también lo pueden preguntar, me lo pueden preguntar a mí o se lo pueden preguntar a los ayudantes. Lo que me interesa es que sean capaces de identificar y de pasar por estos tres caminos, por estas tres cosas de la teoría. ¿Sí? Fíjense que este ejercicio está al final es el 21 o el 20, no me acuerdo. Está sobre el final. ¿Por qué? Porque la idea es que sobre el final ustedes sean capaces de usar las tres. Van a ver que al principio usan por ahí solo Bernoulli o solo conservación de la masa para alguno, ¿sí? Pero la idea es integrar todo, y por eso este ejercicio está bueno que lo miren, lo entiendan y sepan hacer las cuentas en detalle, ¿sí? De acá hasta acá
sepan escribir las ecuaciones. Y de acá hasta acá lo mismo, justificándolo bien, ¿sí? Yo acá puse Bernoulli, conservación de la masa. Bueno, la idea es que cada uno se las escriba y las vuelva a repasar. ¿Qué es Bernoulli? ¿Qué es conservación de la masa? ¿Qué es principio de Pascal? Con un dibujito, ¿sí? Etcétera. De esa manera uno revisa esos conceptos y los vuelve a dejar claros, ¿sí? Bien. Con esto entonces terminamos la clase de hoy.